Hola, apasionados de la historia. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de los periodos más turbulentos y fascinantes de la historia, las guerras civiles que desgarraron la República Romana y dieron a luz al imperio. Un relato de ambición, traición y batallas épicas que cambiaron el mundo para siempre. Así que prepárense para un viaje a Roma, poder, sangre y ruinas. Para entender cómo Roma se sumió en el caos, primero debemos mirar a la República tardía. Imaginen un estado colosal que se extiende desde Hispania hasta Siria. Esta expansión trajo una riqueza inmensa, pero también una desigualdad abismal. Los generales victoriosos, como Mario y Sila, amasaron fortunas y ejércitos leales a ellos, no al Senado. La tensión entre los optimates, la aristocracia conservadora y los populares, que buscaban el apoyo del pueblo, era un polvorín a punto de estallar. Y estalló. La primera gran guerra civil enfrentó a Cayo Mario, un hombre nuevo, adorado por sus soldados, contra Lucio Cornelio Sila, un noble patricio. Aquí, en nuestro mapa, vemos cómo Sila, al recibir el mando contra Mitrídates en Oriente, se enfrenta a la decisión de Mario de arrebatarle ese honor. En un acto sin precedentes, Sila marcha con sus legiones sobre la propia Roma en el 88 a.C. La ciudad sagrada, que no había visto un ejército enemigo en siglos, cayó ante sus propios hijos. Tras asegurar su mando y partir a Oriente, Mario y sus seguidores regresaron, desatando un baño de sangre. Pero la venganza de Sila sería aún más terrible. Al volver victorioso de Asia, aplastó a los marianos en la batalla de la Puerta Colina y se autoproclamó dictador, instituyendo las proscripciones, listas de enemigos públicos que cualquiera podía matar a cambio de una recompensa. Fue una purga brutal que dejó una cicatriz imborrable en la psique romana. Sila creyó haber restaurado la república, pero solo había demostrado que el poder militar estaba por encima de la ley. La lección fue aprendida por la siguiente generación. Tras la dictadura de Sila, una nueva generación de hombres fuertes emergió de las cenizas. Entre ellos, tres figuras destacarían por encima de todas: Cneo Pompeyo Magno, un genio militar; Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma; y un joven carismático y ambicioso llamado Cayo Julio César. Juntos, formaron una alianza secreta en el 60 a.C., conocida como el Primer Triunvirato. No era una institución oficial, sino un pacto privado para controlar la política romana y repartirse el poder. Pompeyo aportaba su prestigio militar, Craso su inmensa fortuna y César su astucia política y popularidad. Como vemos en el mapa, a César se le asignó el proconsulado de las Galias. Craso, buscando su propia gloria militar, lanzó una desastrosa campaña contra el Imperio Parto y murió en la batalla de Carras en el 53 a.C. Su muerte rompió el equilibrio. Pompeyo, ahora en Roma y cada vez más celoso del éxito de César, se alió con los optimates, los enemigos tradicionales de su antiguo socio. Veían a César como una amenaza existencial para la República. Le ordenaron disolver su ejército y regresar a Roma como un ciudadano privado para ser juzgado. César se encontró en una encrucijada. Sabía que volver sin sus legiones era una sentencia de muerte política y posiblemente literal. En la noche del 10 de enero del 49 a.C., a orillas de un pequeño río que marcaba la frontera de Italia, el Rubicón, pronunció su famosa frase «Alea iacta est», la suerte está echada. Al cruzarlo con su legión, declaró la guerra al Senado y a Pompeyo. La guerra civil había comenzado.
César, con una audacia increíble, avanzó por Italia a una velocidad vertiginosa. Como pueden ver, las ciudades le abrían sus puertas. Pompeyo y la mayoría de los senadores, tomados por sorpresa, se vieron obligados a huir de Italia, cruzando el Adriático hacia Grecia para reunir a sus ejércitos en Oriente. César, en un movimiento magistral, no los persiguió de inmediato. Primero, se dirigió a Hispania, donde neutralizó a las legiones leales a Pompeyo en una campaña relámpago, asegurando su retaguardia. Vine, vi y vencí, diría famosamente, aunque esa frase corresponde a otra batalla posterior. Una vez controlada la parte occidental del Mediterráneo, César construyó una flota y cruzó a Grecia en busca de la confrontación final. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en Farsalia, en el 48 a.C. Aunque superado en número, el genio táctico de César y la experiencia de sus veteranos aplastaron al ejército de Pompeyo. Pompeyo huyó a Egipto, buscando refugio, pero fue asesinado por orden del joven faraón Ptolomeo XIII, quien esperaba ganarse el favor de César. Un final indigno para el gran Pompeyo. Pero la guerra no terminó con la muerte de Pompeyo. Los restos de la facción senatorial se reagruparon en África y luego en Hispania. César los persiguió incansablemente. En la batalla de Tapso, en África, en el 46 a.C., aniquiló a las fuerzas lideradas por Catón el Joven, quien prefirió suicidarse antes que vivir bajo la tiranía de César. La última resistencia fue aplastada en la batalla de Munda, en Hispania, en el 45 a.C., una batalla tan reñida que César diría que allí luchó no por la victoria, sino por su vida. Con esta victoria final, César se convirtió en el amo indiscutible del mundo romano. Regresó a Roma como un héroe, celebró triunfos magníficos y fue nombrado dictador perpetuo, dictador vitalicio. La muerte de César no restauró la República, sino que creó un vacío de poder que rápidamente fue llenado por tres hombres. Marco Antonio, el leal lugarteniente de César; Lépido, otro de sus generales; y sorprendentemente, un joven de 18 años llamado Cayo Octavio, sobrino nieto y heredero adoptivo de César. Estos tres formaron el segundo triunvirato, esta vez una institución oficial con poderes dictatoriales. Su primer objetivo fue vengar a César. Antonio se estableció en Alejandría, iniciando una célebre relación política y amorosa con la reina de Egipto, Cleopatra. Juntos soñaban con un gran imperio helenístico oriental. Mientras tanto, en Roma, Octavio, con una brillante propaganda, pintaba a Antonio como un traidor orientalizado, subyugado por una reina extranjera. La tensión llegó a su punto álgido cuando Antonio se divorció de la hermana de Octavio, Octavia, para casarse con Cleopatra y declaró a Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, como el verdadero heredero de César. Para Octavio, esto era una afrenta intolerable. Declaró la guerra, no a Antonio, sino a Cleopatra,
enmarcando el conflicto como una defensa de Roma contra una amenaza oriental. La batalla final se libró en el mar, en Accio, en la costa de Grecia, en el 31 a.C. La flota de Antonio y Cleopatra fue decisivamente derrotada. Huyeron a Egipto, pero Octavio los persiguió. Viendo todo perdido, Antonio y Cleopatra se suicidaron. Egipto fue anexado y Octavio, a los 32 años, quedó como el único señor de Roma. Después de casi un siglo de luchas internas, sangre y ruina, la paz finalmente llegó. Pero ya no era la paz de la República. Octavio, con una maestría política sin igual, devolvió formalmente el poder al Senado y al pueblo, pero en la práctica retuvo el control absoluto del ejército y las provincias clave. Adoptó el título de princeps, o primer ciudadano, y el nombre honorífico de Augusto. Sin declararlo, había puesto fin a 500 años de república y fundado el Imperio Romano. Las guerras civiles habían destruido el viejo orden, demostrando que las instituciones republicanas eran incapaces de gobernar un imperio tan vasto. De las cenizas de la República surgió un nuevo sistema, el Principado, que traería 2 siglos de relativa paz y prosperidad, la famosa Pax Romana. El precio fue la libertad política, pero para una generación que solo había conocido la guerra, fue un precio que estuvieron dispuestos a pagar. El legado de estas guerras es inmenso, transformaron Roma y, con ello, el curso de la historia occidental. Gracias por acompañarnos en este épico recorrido por las guerras civiles romanas. Si les ha gustado este viaje al pasado, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Déjenos en los comentarios qué otro periodo histórico les gustaría que exploráramos. Hasta la próxima, historiadores.